La batalla de Poitiers, en el año 732. Por Sir Edward Shepherd Creasy. Fragmento del libro, Las 15 batallas decisivas del mundo, de Maratón a Waterloo. El historiador Edward Gibbon señalaba que la batalla de Poitiers salvó a nuestros antepasados de Gran Bretaña, y a nuestros vecinos de la Galia del yugo civil y religioso del Corán. La amplia extensión que se interpone entre las ciudades de Poitiers y Tours en la región de Champaña en Francia se compone principalmente de una sucesión de ricos pastos, atravesados y fertilizados por el Cher, el Creuse, el Vienne, el Claine, el Indre y otros afluentes del río Loira. Aquí y allá, el suelo se eleva formando pintorescas eminencias y de vez en cuando una franja de tierra forestal, un brezo pardo o una serie de viñedos agrupados rompen la monotonía de las extensas praderas, pero el carácter general de la tierra es el de una llanura cubierta de hierba y parece naturalmente adaptada a la evolución de numerosos ejércitos, especialmente de aquellos vastos cuerpos de caballería que decidieron principalmente el destino de las naciones durante los siglos que siguieron a la caída de Roma, y precedió a la consolidación de las potencias europeas modernas. Esta región ha sido marcada por más de un conflicto memorable, pero es principalmente interesante para el historiador, por haber sido el escenario de la gran victoria obtenida por Carlos Martel sobre los sarracenos en el año 732 después de Cristo, que dio un freno decisivo a la carrera de conquista árabe en Europa occidental, rescató a la cristiandad del Islam y conservó las reliquias de la civilización antigua y los gérmenes de la civilización moderna y restableció la antigua superioridad de los indoeuropeos sobre la familia semítica de la humanidad. Los historiadores Sismondi y Michelet han subestimado el interés duradero de este gran llamado de batalla entre los campeones de la Media Luna y la Cruz. Pero, si los escritores franceses han menospreciado las hazañas de su héroe nacional, los historiadores ingleses y alemanes han hecho plena justicia a los trofeos sarracenos de Carlos Martel. Edward Gibbon dedica varias páginas de su gran obra a la narración de la batalla de Poitiers y a la consideración de las consecuencias que probablemente habrían tenido lugar si la empresa de Abd ar-Rahman ibn Abdallah al-Ghafiqi, nombre árabe castellanizado como Abderrahman, no hubiera sido aplastada por el jefe franco. La observación de Gibbon de que si la conquista sarracena no se hubiera detenido entonces, quizás ahora se enseñaría la interpretación del Corán en las escuelas de Oxford y sus púlpitos podrían demostrar a un pueblo circuncidado la santidad y la verdad de la revelación de Mahoma, tiene casi un aire de arrepentimiento. Schlegel habla de esta poderosa victoria en términos de ferviente gratitud y cuenta cómo las armas de Carlos Martel salvaron y liberaron a las naciones cristianas de Occidente de las garras mortales del Islam que todo lo destruye. Ranke señala, como una de las épocas más importantes de la historia del mundo, el comienzo del siglo VIII, cuando, por un lado, el maometismo amenazaba con extenderse a Italia y la Galia, y por el otro, la antigua idolatría de Sajonia y Frisia se abrió paso una vez más a través del Rin. En este peligro de las instituciones cristianas, un joven príncipe de raza germánica, Karl Martel, se levantó como su paladín con toda la energía que necesitaba la autosuficiencia. Los llamados de defensa finalmente los extendimos a nuevas regiones. El historiador Thomas Arnold sitúa la victoria de Carlos Martel incluso por encima de la victoria de Arminio, entre aquellas liberaciones señaladas que han afectado durante siglos la felicidad de la humanidad. De hecho, cuanto más probemos su importancia, más alto seremos llevados a estimarla aunque los detalles auténticos que poseemos sobre sus circunstancias y sus héroes son escasos, podemos rastrear lo suficiente de su carácter general para hacernos observar con profundo interés este encuentro entre los conquistadores rivales del decadente Imperio Romano. Ese viejo mundo clásico, cuya historia ocupa una parte tan grande de nuestros primeros estudios, yacía, en el siglo VIII de nuestra era, completamente exanimado y derrocado. Al norte, los alemanes, al sur, los árabes, estaban arrebatando sus provincias. Finalmente, los saboteadores se encontraron, cada uno de ellos luchando por dominar completamente a la presa. Su conflicto trajo a la memoria de Gibbon el viejo símil homérico, donde la lucha de Héctor y Patroclo por el cadáver de Cebriones se compara con el combate de dos leones que, en su odio y hambre, luchan juntos en las cimas de las montañas. El cadáver de un ciervo sacrificado y la cesión renuente del poder sarraceno al poder superior de los guerreros del norte, podrían recordar no inadecuadamente esas otras líneas del mismo libro de la Ilíada, donde la caída de Patroclo bajo Héctor se compara con la rendición forzada del jabalí, jadeante y exhausto, que había luchado larga y furiosamente con una bestia de presa superior por la posesión de la fuente entre las rocas, en la que cada uno ardía para beber.
Aunque habían transcurrido 3 siglos desde que los conquistadores germánicos de Roma cruzaron el Rin, para nunca volver a cruzar esa corriente fronteriza, no había ningún sistema establecido de instituciones o de gobierno, ninguna fusión de las diversas razas en un solo pueblo, ninguna uniformidad de idioma o hábitos se había establecido en el país. En el momento en que Carlos Martel fue llamado a repeler la amenazante marea de invasión sarracena desde el sur, la Galia aún no era Francia. En eso, como en otras provincias del Imperio Romano de Occidente, el dominio de los césares había sido destrozado ya en el siglo V, y rápidamente surgieron reinos y principados bárbaros sobre las ruinas del poder romano. Pero pocos de ellos tuvieron permanencia, y ninguno de ellos consolidó al resto, ni a un número considerable de ellos, en una sociedad civil y política coherente y organizada. La mayor parte de la población todavía estaba formada por provincianos conquistados, es decir, celtas romanizados, de una raza gala que había estado durante mucho tiempo bajo el dominio de los césares y que había adquirido, junto con una no pequeña infusión de sangre romana, la lengua, la literatura, las leyes y la civilización del Lacio. Entre ellos y dominándolos, vagaban o moraban los vencedores alemanes. Algunos conservaban casi toda la ruda independencia de su carácter nacional primitivo, otros, suavizados y disciplinados por el aspecto y el contacto de las costumbres e instituciones de la vida civilizada. Porque hay que tener en cuenta que el Imperio Romano de Occidente no fue aplastado por ninguna avalancha repentina de invasión bárbara. Los conquistadores alemanes cruzaron el Rin, no en huestes enormes, sino en bandas de unos pocos miles de guerreros a la vez. La conquista de una provincia fue el resultado de una serie infinita de invasiones locales parciales, llevadas a cabo por pequeños ejércitos de esta descripción. Los guerreros victoriosos se retiraron con su botín o se instalaron en el distrito invadido, teniendo cuidado de mantenerse lo suficientemente concentrados para fines militares y siempre listos para alguna nueva incursión, ya sea contra una banda teutónica rival o contra alguna ciudad de los provincianos hasta entonces inexpugnable. Sin embargo, poco a poco los conquistadores adquirieron el deseo de poseer tierras permanentes. Perdieron algo de la inquieta sed de novedades y aventuras que primero los había hecho amontonarse bajo el estandarte de los capitanes más audaces de su tribu y abandonar sus bosques nativos para una vida militar errante en la orilla izquierda del Rin. Se convirtieron a la fe cristiana y abandonaron con su antiguo credo gran parte de la burda ferocidad, que debe haber sido fomentada en los espíritus de los antiguos guerreros del norte por una mitología que prometía, como recompensa a los valientes en la tierra, un ciclo eterno de lucha y embriaguez en el cielo. Pero, aunque su conversión y otras influencias civilizadoras obraron poderosamente sobre los alemanes en la Galia y aunque los francos, que originalmente eran una confederación de tribus teutónicas que habitaban entre los ríos Rin, Main y Weser, establecieron una decidida superioridad sobre los demás conquistadores de la provincia, así como sobre los provinciales conquistados. El país durante mucho tiempo seguía siendo un caos de elementos no combinados y cambiantes. Los primeros príncipes de la dinastía merovingia estaban generalmente ocupados en guerras contra otros príncipes de su casa, ocasionadas por las frecuentes subdivisiones de la monarquía franca, y los más capaces y mejores de ellos habían dedicado todas sus energías al máximo a defender la barrera del Rin contra los paganos germanos, que se esforzaban por pasar ese río y recoger su parte del botín del imperio. Las conquistas que los sarracenos efectuaron en las provincias del sur y del este de Roma fueron mucho más rápidas que las logradas por los alemanes en el norte, y las nuevas organizaciones de la sociedad que introdujeron los musulmanes fueron aplicadas de manera sumaria y uniforme. Pasó exactamente un siglo entre la muerte de Mahoma y la fecha de la batalla de Poitiers. Durante ese siglo los seguidores del profeta habían arrasado con la mitad del Imperio Romano, y además de sus conquistas sobre Persia, los sarracenos habían invadido Siria, Egipto, África y España, en una carrera victoriosa sin obstáculos y aparentemente irresistible. Tampoco, a comienzos del siglo VIII de nuestra era, el mundo maometano estaba dividido contra sí mismo, como sucedió posteriormente. Todas estas vastas regiones obedecieron al califa. En todos ellos, desde los Pirineos hasta el río Oxus, se invocaba el nombre de Mahoma en la oración, y se reverenciaba el Corán como el libro de la ley. Fue bajo el mando de uno de sus comandantes más capaces y renombrados, con un ejército veterano y con todas las ventajas aparentes de tiempo, lugar y circunstancias, que los árabes hicieron su gran esfuerzo por conquistar Europa al norte de los Pirineos. La soldadesca musulmana victoriosa en España estaba ansiosa por saquear más ciudades y santuarios cristianos, y llenos de confianza fanática en la invencibilidad de sus armas. El poeta Robert Southey, en su poema Rodrigo el último de los godos, describe al ejército musulmán.
El ejército musulmán era una multitud incontable, integrada por sirios, moros, sarracenos, renegados griegos, persas, coptos y tártaros. Todos ellos unidos con un solo vínculo. De fe errada unida. Fuertes y jóvenes. Y animados por el calor del celo religioso. Era una hermandad terrible. Los jefes del ejército musulmán consideraban tener ante ellos una victoria asegurada, consecuencia de una larga cadena de éxitos militares. Los jefes estaban eufóricos y orgullosos de esa fuerza abrumadora. Lo cual seguramente creyeron, ya que había combatido hasta ahora sin control. Pensaban que sus victorias continuarían hasta que, como Oriente, el Occidente sometido debería inclinarse en reverencia ante el nombre de Mahoma. Y peregrinos de las costas árticas más remotas pisarían con pies religiosos las arenas ardientes del suelo pedregoso de Arabia y la Meca. No es solo el poeta cristiano moderno, sino también los antiguos cronistas árabes, quienes atribuyen estos sentimientos de ambición y arrogancia a los musulmanes, que habían derrocado el poder visigodo en España. Y sus ansiosas expectativas de nuevas guerras se excitaron al máximo con la reelección por parte del califa de Abderramán para el gobierno de ese país, en el año 729 después de Cristo, que les restituyó a un general que había destacado su habilidad y valor durante las conquistas de África y España, cuyo rápido valor y generosidad lo habían convertido en el ídolo de las tropas, que ya habían participado en varias expediciones a la Galia, para conocer bien el carácter nacional y las tácticas de los francos, y que tenía sed, como buen musulmán, de venganza por la matanza de algunos destacamentos de verdaderos creyentes, que habían sido aislados al norte de los Pirineos. Además de sus cardinales virtudes militares, los escritores árabes describen a Abderramán como un modelo de integridad y justicia. Los 2 primeros años de su segunda administración en España estuvieron ocupados en severas reformas de los abusos que bajo sus predecesores se habían introducido en el sistema de gobierno y en extensos preparativos para su intención de conquistar la Galia. Además de las tropas que reunió en su provincia, obtuvo de África un gran cuerpo de caballería bereber escogida, dirigida por árabes de probada habilidad y valor, y en el verano de 732 cruzó los Pirineos a la cabeza de un ejército que algunos escritores árabes cuentan con 80.000 personas, mientras que algunos de los cronistas cristianos aumentan su número a muchos cientos de miles más. Probablemente el relato árabe disminuye la cantidad, pero de los dos se acerca más a la verdad. Fue de esta formidable hueste, después de que Eudes, el conde de Aquitania, se hubiera esforzado en vano por controlarla, después de que muchas ciudades fuertes habían caído ante ella y la mitad del país había sido invadida, que la Galia y la cristiandad fueron finalmente rescatadas por el brazo fuerte del príncipe Carlos, quien adquirió un apellido, Martel, el martillo. Martillo como el del dios de la guerra del credo de sus antepasados, por el poder con el que rompió y destrozó a sus enemigos en la batalla. Los reyes merovingios se habían hundido en una absoluta insignificancia, y se habían convertido en meros títeres de la realeza antes del siglo VIII. Carlos Martel, como su padre, Pipino Heristal, era duque de los francos austrasianos, la parte más valiente y completamente germánica de la nación, y ejercía, en nombre del rey titular, la poca autoridad suprema que tenían los turbulentos gobernantes menores de distritos y ciudades. Comprometido con sus competidores nacionales en perpetuos conflictos por el poder, comprometido también en luchas más serias por la seguridad contra las feroces tribus de los frisones, bávaros, sajones y turingios inconversos, que en esa época atacaban con peculiar ferocidad a los alemanes cristianizados en la orilla izquierda del Rin. Carlos Martel añadió a su coraje natural una habilidad experimentada, y también había formado una milicia de veteranos entre los francos. El historiador Henry Hallam ha arrojado la duda de si, en nuestra admiración por su victoria en Tours, no juzgamos demasiado por el acontecimiento y si no fue temerario al arriesgar el destino de Francia en el resultado de una batalla general con los invasores. Pero, cuando recordamos que Carlos no tenía un ejército permanente, y el espíritu independiente de los guerreros francos que seguían su estandarte, parece más probable que no estuviera en su poder adoptar la política cautelosa de vigilar a los invasores y desgastarlos. Tan espantosos y tan extendidos fueron los estragos de la caballería ligera sarracena en toda la Galia que debe haber sido imposible contener durante mucho tiempo el ardor indignado de los francos. Y, aunque Carlos hubiera podido persuadir a sus hombres para que observaran mansamente mientras los árabes tomaban por asalto más ciudades y desolaban más distritos, no habría podido mantener un ejército unido cuando el período habitual de una expedición militar hubiera expirado. Sí, en efecto, la explicación árabe sobre la desorganización de las fuerzas musulmanas es correcta. La batalla fue tan oportuna por parte de Carlos como, más allá de toda duda, bien librada.
Los cronistas monjes, de quienes estamos obligados a obtener una narración de esta memorable campaña, dan plena evidencia del terror que inspiró la invasión sarracena, y de la agonía de esta gran lucha. Los sarracenos, dicen ellos, y su rey, que se llamaba Abderramán, salieron de España con todas sus mujeres, sus hijos y sus bienes, en tan gran multitud que nadie podía contarlos ni estimarlos. Trajeron consigo todas sus armas y todo lo que tenían, como si de allí en adelante fueran a vivir para siempre en Francia. Entonces Abderramán, viendo la tierra llena con la multitud de su ejército, atraviesa las montañas, pisotea terrenos ásperos y llanos, saquea hasta el país de los francos y golpea a todos con la espada, de modo que cuando el conde Eudo vino a la batalla con solo Dios sabe el número de los muertos. Entonces Abderramán persiguió al conde Eudo, y mientras intenta saquear y quemar el santo santuario de Tours, se encuentra con el jefe de los francos austrasianos, Carlos Martel, hombre de guerra desde su juventud, a quien el conde Eudo, conde de Aquitania, había enviado advertencias. Allí lucharon intensamente durante casi 7 días, y al fin se pusieron en orden de batalla y las naciones del norte se mantuvieron firmes como un muro, impenetrable como una zona de hielo, y mata por completo a los árabes a filo de espada. Todos los escritores europeos coinciden en hablar de la caída de Abderramán como una de las causas principales de la derrota de los árabes, quienes, según un escritor, después de encontrar que su líder había sido asesinado, se dispersaron durante la noche, para agradable sorpresa de los cristianos, quienes esperaban verlos a la mañana siguiente salir de sus tiendas y reanudar el combate. Un cronista monje cifra las pérdidas de los árabes en 375.000 hombres, mientras que dice que solo cayeron 1.007 cristianos, una disparidad de pérdidas que se siente obligado a explicar mediante una interposición especial de la providencia. He traducido arriba algunos de los pasajes más animados de estos escritores, pero es imposible obtener de ellos nada parecido a una descripción completa o auténtica de la gran batalla misma, o de las operaciones que la precedieron o siguieron. Sin embargo, aunque tengamos motivos para lamentar la escasez y el carácter dudoso de estas narrativas, tenemos la gran ventaja de poder comparar los relatos dados sobre la expedición de Abderramán por los escritores nacionales de cada lado. Este es un beneficio que el investigador de la antigüedad rara vez puede obtener, que el hecho de poseerlo, en el caso de la batalla de Poitiers, nos hace pensar que el testimonio histórico sobre ese gran evento es más seguro y satisfactorio que el caso en muchos otros casos, en los que poseemos abundantes detalles sobre las hazañas militares, pero en los que esos detalles nos llegan del analista de una sola nación, y donde, en consecuencia, no tenemos ninguna salvaguardia contra las exageraciones, las distorsiones y las ficciones que la vanidad nacional tan a menudo ha presentado bajo el disfraz y bajo el título de historia. Los escritores árabes que registraron las conquistas y guerras de sus compatriotas en España, han narrado también la expedición a la Galia de su gran emir, y su derrota y muerte cerca de Tours en batalla con las huestes de los francos bajo el rey Caldo, nombre al que metamorfosean a Charles. Las crónicas árabes fueron compiladas y traducidas al español por don José Antonio Conde, en su Historia de la dominación de los árabes en España, publicada en Madrid en 1820. El plan de Conde, que me he esforzado por seguir, era presentar ambas el estilo y espíritu de sus autoridades orientales, de modo que encontramos en sus páginas una genuina narrativa sarracena de las guerras en Europa occidental entre maometanos y cristianos. Nos cuentan cómo hubo guerra entre el conde de la frontera franca y los musulmanes y cómo el conde reunió a todo su pueblo, y luchó durante un tiempo con dudoso éxito. Pero, dicen los cronistas árabes, Abderramán los hizo retroceder, y los hombres de Abderramán estaban hinchados de espíritu por sus repetidos éxitos, y estaban llenos de confianza en el valor y la práctica en la guerra de su emir. Así que los musulmanes derrotaron a sus enemigos, cruzaron el río Garona, devastaron el país y tomaron cautivos sin número. Y ese ejército atravesó todos los lugares como una tormenta desoladora. La prosperidad hizo insaciables a esos guerreros. El conde y su ejército se retiraron a su fortaleza, pero los musulmanes lucharon contra ella, entraron en ella por la fuerza y mataron al conde. Todo se dio ante sus cimitarras, que robaban vidas a todas las naciones de los francos. Los francos temblaron ante ese terrible ejército y fueron ante su rey Caldús, y le contaron los estragos causados por los jinetes musulmanes y cómo cabalgaron a su voluntad por toda la tierra de Narbona, Toulouse y Burdeos. Y le dijeron al rey de la muerte de su conde. Entonces el rey les pidió buen ánimo y se ofreció a ayudarlos. Y en el año 114 de la Híjira subió a su casa y tomó consigo un ejército que no podía ser contado y fue contra los musulmanes. Y los encontró en la gran ciudad de Tours.
Y Abderramán y otros caballeros prudentes vieron el desorden de las tropas musulmanas, que iban cargadas de botín, pero no se atrevieron a disgustar a los soldados ordenándoles que abandonaran todo excepto sus armas y caballos de guerra. Y Abderramán confió en el valor de sus soldados y en la buena fortuna que alguna vez lo había acompañado. Pero, observa el escritor árabe, tal defecto de disciplina siempre es fatal para los ejércitos. Entonces Abderramán y su ejército atacaron Tours para ganar aún más botín, y lucharon contra él con tanta fiereza que asaltaron la ciudad casi ante los ojos del ejército que vino a salvarla, y la furia y la crueldad de los musulmanes hacia los habitantes de la ciudad eran como la furia y la crueldad de los tigres furiosos. Era evidente, añade el árabe, que el castigo de Dios seguramente seguiría a tales excesos y la fortuna entonces le dio la espalda a los musulmanes. Cerca del río Loira, las dos grandes huestes de las dos lenguas y los dos credos se enfrentaron entre sí. Los corazones de Abderramán, sus capitanes y sus hombres se llenaron de ira y orgullo y fueron los primeros en comenzar la pelea. Los jinetes musulmanes se lanzaron feroz y frecuentemente contra los batallones de los francos, que resistieron valientemente, y muchos cayeron muertos a ambos lados, hasta la puesta del sol. La noche separó a los dos ejércitos, pero al amanecer gris los musulmanes volvieron a la batalla. Sus caballeros pronto se abrieron paso hasta el centro de la hueste cristiana. Pero muchos musulmanes temieron por la seguridad del botín que habían almacenado en sus tiendas y entre sus filas surgió un falso grito de que algunos enemigos estaban saqueando el campamento. Entonces varios escuadrones de jinetes musulmanes partieron para proteger sus tiendas. Pero parecía como si huyeran, y todo el ejército se turbó. Y mientras Abderramán se esforzaba por controlar su tumulto y conducirlos de regreso a la batalla, los guerreros de los francos lo rodearon y fue atravesado con muchas lanzas, de modo que murió. Entonces todo el ejército huyó ante el enemigo y muchos murieron en la huida. Esta derrota mortal de los musulmanes y la pérdida del gran líder y buen caballero Abderramán tuvo lugar en el año 115 después de la Égira, después del año 622 después de Cristo. Sería difícil esperar de un adversario una confesión más explícita de haber sido completamente vencido que la que los árabes aquí conceden a los europeos. Los puntos en los que su narrativa difiere de la de los cristianos, como cuántos días duró el conflicto, si la ciudad asaltada fue realmente rescatada o no, y cosas por el estilo, son de poca importancia en comparación con el gran hecho relatado. Fue una prueba de fuerza decisiva entre francos y sarracenos, en la que los primeros vencieron. La perdurable importancia de la batalla de Poitiers a los ojos de los musulmanes queda atestiguada no solo por las expresiones de la batalla mortal y el derrocamiento vergonzoso, que sus escritores emplean constantemente al referirse a ella, sino también por el hecho de que los sarracenos no hicieron más intentos serios de conquista más allá de los Pirineos. A Carlos Martel, su hijo y su nieto se les dejó tiempo libre para consolidar y ampliar su poder. El nuevo Imperio Romano Cristiano de Occidente, que fundó el genio de Carlomagno y en el que su voluntad de hierro impuso la paz sobre la antigua anarquía de credos y razas, no conservó su integridad tras la muerte de su gran gobernante. Nuevos problemas se apoderaron de Europa, pero la cristiandad, aunque desunida, estaba a salvo. El progreso de la civilización y el desarrollo de las nacionalidades y gobiernos de la Europa moderna, a partir de ese momento, avanzó en una carrera no ininterrumpida, pero sí, en última instancia, segura. Sinopsis de los eventos entre la batalla de Poitiers en el año 732 después de Cristo y la batalla de Hastings en el año 1066. El reinado de Carlomagno comenzó en el año 768 y terminó en el año 814. Este monarca ha sido llamado con razón el principal regenerador de Europa occidental, después de la destrucción del Imperio Romano. La temprana muerte de su hermano Carlomán lo dejó como único dueño de los dominios de los francos, que, mediante una sucesión de guerras victoriosas, amplió hasta convertirse en el nuevo imperio de Occidente. Conquistó a los lombardos y restableció al Papa en Roma, quien, a cambio, reconoció a Carlos como soberano de Italia y en el año 800, León III, en nombre del pueblo romano, coronó solemnemente a Carlomagno en Roma como emperador del Imperio Romano de Occidente. En España, Carlomagno gobernó el país entre los Pirineos y el Ebro, pero sus conquistas más importantes las efectuó en el lado oriental de su reino original, sobre los escalvanios de Bohemia, los ávaros de Panonia y las tribus alemanas hasta entonces incivilizadas que habían permanecido en su patria. Los viejos sajones fueron sus antagonistas más obstinados y sus guerras con ellos duraron 30 años. Bajo su mando, la mayor parte de Alemania fue obligatoriamente civilizada y convertida del paganismo al cristianismo.
Su imperio se extendió hacia el este hasta el Elba, el Saal, las montañas de Bohemia y una línea trazada desde allí cruzando el Danubio por encima de Viena, y se prolongaba hasta el Golfo de Istria. En todo este vasto conjunto de provincias, Carlomagno estableció un gobierno organizado y firme. Pero no es como un mero conquistador que exige admiración. En una vida incansablemente activa, lo vemos reformar la acuñación y establecer las divisiones legales del dinero, reuniendo a su alrededor a los eruditos de todos los países, fundando escuelas y coleccionando bibliotecas, interfiriendo, con aire de rey, en controversias religiosas, intentando, por el bien del comercio, la magnífica empresa de unir el Rin y el Danubio y meditando para moldear el código discordante de las leyes romanas y bárbaras en un sistema uniforme. Entre el año 814 y 888 hubo repetidas particiones del imperio y guerras civiles entre los descendientes de Carlomagno. Al final, el reino de Francia queda finalmente separado de Alemania e Italia. En 982, Otón el Grande, de Alemania, resucita la dignidad imperial. En el año 827 Egberto, rey de Wessex, adquiere la supremacía sobre los reinos anglosajones en Inglaterra. En el año 832 la primera escuadra danesa ataca parte de la costa inglesa. Los daneses, o hombres del norte, habían comenzado sus estragos en Francia unos años antes. Durante 2 siglos, Escandinavia envía flota tras flota de exploradores marinos, que asolan todos los reinos occidentales de Europa y, en muchos casos, realizan conquistas permanentes. El año 871 al 900 fue el reinado de Alfredo en Inglaterra. Después de una larga y variada lucha, rescata a Inglaterra de los invasores daneses. En el año 911, el rey francés cede Neustria a Rolf el Nórdico. Rolf o Duque Rollo, como se le llamó en adelante, y su ejército de guerreros escandinavos se convierten en la clase dominante de la población de la provincia, que lleva su nombre Normandía. En el año 1016 4 caballeros normandos, que habían peregrinado a Tierra Santa, mientras regresaban por Italia, encabezan al pueblo de Salerno para repeler el ataque de una banda de corsarios sarracenos. Al año siguiente, muchos aventureros normandos se establecieron en Italia, donde conquistaron Apulia en el año 1040 y después Sicilia en el año 1060. Canuto, rey de Dinamarca, se convierte en rey de Inglaterra en el año 1017. A la muerte del último de sus hijos, en 1041, se restablece la línea sajona, y Eduardo el Confesor, que había sido criado en la corte del duque de Normandía, es llamado por los ingleses al trono de esta isla como representante de la Casa Real de Wessex. El duque Roberto de Normandía muere a su regreso de una peregrinación a Tierra Santa en el año 1035, y su hijo Guillermo, posteriormente conquistador de Inglaterra, le sucede en el ducado de Normandía.